Hola, buen día a todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. No sé si alguien tenga dudas sobre los ejercicios que estuvimos trabajando la clase pasada. Bien, entonces vamos a continuar. Eh, este siguiente tema tiene que ver con configuraciones básicas que vamos a analizar utilizando los modelos de pequeña señal. Eh, Aquí les voy a presentar los circuitos únicamente viendo ya desde el punto de vista de corriente alterna, es decir, considerando únicamente la señal. Ya el análisis de polarización, pues ya vimos cómo se establece en los ejemplos que hemos visto anteriormente. Entonces, vamos a arrancar de que nosotros ya hicimos el análisis de polarización y esta configuración está polarizada de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, partiendo ya desde que el transistor está operando en modo activo, vamos a iniciar este análisis de las configuraciones. Vamos a ver tres configuraciones básicas. La primera se conoce como amplificador de emisor común y este sería su circuito de corriente alterna. Entonces, si observan, el único elemento pasivo que contiene el arreglo es la resistencia de colector. Ese sería el único elemento pasivo que contiene externamente, ¿no? Lo demás pueden tener elementos pasivos, pero unidos a fuentes de voltaje o de corriente que nos permitan establecer la polarización del transistor. ¿Okay? Pero el único elemento pasivo que sobrevive para ya el análisis con respecto a la señal es únicamente esa resistencia de colector. ¿Okay? Y recuerden entonces, si lo vemos desde la perspectiva de lo que es el modelo de un amplificador, como lo analizamos en la primera unidad de este curso, pues dentro de este rectángulo rojo que coloqué ahí, sería donde está incluido el modelo. ¿Okay? Lo demás, pues solamente corresponde a la fuente. Entonces tenemos una fuente de señal que tiene una forma de Thevenin. Entonces, RSIG lo que nos representa es la resistencia o las pérdidas que tiene la señal que estamos colocando, ¿no? O elemento que estamos usando para adquirir la señal. Y del otro lado, pues nada más tendríamos la salida y aquí se pueden conectar cargas, ¿no? Yo puedo conectar aquí una resistencia de carga y analizar qué es lo que le aporta este amplificador a la carga que conectemos a ese circuito, ¿no? Que incluso pudiera ser otro amplificador más, otra etapa, un filtro, depende de la aplicación, ¿no? Pero en general esa sería su estructura, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa conocer? Pues siempre dentro de un modelo de un amplificador, recuerden que hay tres cosas importantes. Su resistencia o impedancia de entrada, su resistencia o impedancia de salida y la ganancia, ¿no? Que acuérdense que es la relación salida-entrada, ¿ok? Entonces, esos son los tres parámetros principales que nos interesa conocer a la hora de diseñar un amplificador de voltaje, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer el análisis de esta configuración para obtener esos valores, resistencia de entrada, voltaje, relación o ganancia, perdón, de voltaje, y la resistencia de salida o impedancia de salida. ¿Ok? Bien, entonces, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, si ustedes obtienen este modelo equivalente, considerando que esta es la base, este es el colector y este es el emisor, ¿qué tipo de modelo de pequeña señal es el que vamos a utilizar? De acuerdo
a las características que decíamos, nos indican qué tipo de modelo es el más conveniente. Es el early. Bueno, puede ser con efecto early o sin efecto early, pero ¿qué modelo es? ¿El híbrido o el T? Perdón, digo el híbrido. Ok, entonces el que vamos a usar es el modelo híbrido porque no tenemos una resistencia en el emisor. Ok, bien, entonces ese es el modelo que vamos a utilizar. Y además, recuerden que la variable de la que dependa esta fuente dependiente tiene que ver cómo nos queda conectada la parte de entrada. ¿Okay? Entonces, si yo tengo una fuente de voltaje y las resistencias, mi resistencia del amplificador y la resistencia de la señal están conectadas en serie, pues entonces esto me implica una división de voltaje. Por eso, mi fuente dependiente depende del voltaje. ¿Ok? Entonces, esa sería la forma en la que lo vamos a seleccionar. ¿Ok? Bien, entonces, primero, decíamos que la resistencia de entrada, pues se va a medir de este punto a tierra. ¿Ok? Entonces, si observamos y tratamos de medir esto, pues lo que obtendríamos es la resistencia que estaría viendo sería RP. ¿Ok? Si ustedes llegan y miden aquí, considerando que no haya fuente, es decir, que esta se haga cero, sin fuentes, pues lo que estaríamos midiendo entre estos dos puntos es esta resistencia. ¿Ok? Obviamente midiéndolo hacia acá. ¿Ok? De aquí hacia acá, lo que ve nuestro circuito, pues es la resistencia RP. ¿Ok? Entonces, esa sería la resistencia de entrada de este amplificador. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, entonces después tengo que obtener la ganancia de voltaje dentro del amplificador. ¿Ok? Entonces, si yo considero que el voltaje de entrada lo mido entre estos dos puntos, ese es mi voltaje de entrada, ¿ok? Pues entonces este es el voltaje que está en la resistencia RP. ¿Ok? Entonces, nuestro voltaje de entrada es igual al voltaje pi y lo calculo entonces con la división de voltaje que hay aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me quedaría esa expresión considerando el divisor de voltaje que tenemos a la entrada? El voltaje de la señal por RP sobre la R de la señal sobre más RP. Ok. Entonces, ese sería el voltaje de entrada. ¿Ok? Y para calcular el voltaje de salida, pues lo que tenemos aquí es este nodo. ¿Ok? Y en este nodo de aquí, pues obviamente acá está abierto, entonces tendríamos una corriente cero. Y entonces estas dos corrientes que están saliendo, pues nos deberían de ser iguales. ¿Ok? Entonces, como son iguales, pero con signo contrario o dirección contraria, pues entonces sabemos que el voltaje de salida va a ser negativo. ¿Ok? Y nos quedaría como. Pues GMVP por RC. ¿Ok? ¿Ok? Ese sería entonces nuestra
la ganancia nada más del puro amplificador es nada más el producto de GM por RC, ¿no? Considerando que esto es igual a BI. ¿Okay? Y si me quiero ir desde la salida hasta la señal, pues nada más sería el producto de el divisor de la entrada con las resistencias que obtuvimos en el divisor de la entrada multiplicado por la ganancia que tenemos ahí en el puro amplificador, menos GM por RC. ¿Ok? Entonces, esa sería la ganancia total de todo ese circuito de amplificador de emisor común. ¿Ok? Y por último, tenemos la resistencia de salida. ¿Ok? La resistencia de salida la voy a medir hacia acá y debe ser entre este punto y tierra. ¿Ok? Entonces, si medimos, tendríamos directamente la resistencia del colector. ¿Okay? Por lo tanto, la resistencia de salida es RC. ¿Okay? Y ese sería entonces la caracterización de este amplificador de emisor común. ¿Alguna duda? Entonces, cuando ustedes identifiquen que tiene esta configuración, pues ya saben que esas serían sus ganancias. ¿Ok? Digamos que sería lo mismo que cuando veíamos a operacionales y decíamos, esta configuración es no inversora, esta es inversora. Entonces, si se fijan, esta sería una configuración de tipo inversora. ¿Ok? ¿Alguna duda? Nadie. Okay. Bien, entonces, ahora, ¿qué pasa cuando le agregamos ya una carga? ¿Okay? Pues yo tengo esa configuración y conecto una resistencia de carga. Pues lo que va a suceder es que aquí va a haber una división de la corriente que tenemos en esta fuente. ¿Ok? Entonces, al haber esta división de corriente, ¿qué va a pasar con la ganancia del circuito? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. Va a haber una disminución debido a esa división de corriente. ¿Ok? Entonces, en lo único que se vería afectada es que ahora nuestra ganancia del amplificador es el producto de GM, pero ahora es por el paralelo o el equivalente en paralelo de estas dos resistencias. ¿Ok? Entonces, el paralelo de estas dos pues va a tender a ser el valor de la resistencia más pequeña que existe entre estas dos. ¿Ok? Ese es el valor que va a tener aquí esta resistencia y por ende puede haber una disminución en ese valor de ganancia. ¿Ok? Entonces, es lo único que se modificaría dentro de la ganancia del amplificador y de la ganancia total, pues sigue siendo el mismo efecto, ¿no? Ahora multiplica el divisor de la entrada por la ganancia GM, pero ahora por el paralelo de RC con RL. ¿Ok?
Entonces, ese sería el comportamiento cuando le agregamos una resistencia de carga. ¿Dudas? Ok. Bueno, la segunda configuración va a ser esta misma, pero ahora va a incluir una resistencia de emisor. Entonces, esta segunda configuración es un amplificador de emisor con resistencia de emisor. ¿Ok? Entonces, si observan respecto al circuito anterior que hicimos, tendríamos ahora una resistencia en el emisor. ¿Ok? Y ahora la pregunta es, ¿vamos a usar el mismo modelo de pequeña señal o hay que cambiar de modelo? Cambia al modelo T. ¿Ok? Entonces, ahora el análisis debe de hacerse con el modelo T. ¿Ok? Bien, entonces, quiero que hagan el análisis de esta nueva configuración usando este modelo de la misma forma que lo hicimos. Hay que obtener resistencia de entrada, resistencia de salida y las ganancias de amplificación de voltaje. ¿Ok? Cualquier duda que tengan en el análisis, me dicen.
Bien, entonces para esta configuración, ¿cuánto les quedó la resistencia de entrada? ¿A qué sería igual? ¿A cero? No, ¿No sería la resistencia, bueno, R minúscula E y más R mayúscula E? no, eso sería si esto fuera un divisor de voltaje, pero aquí tengan en cuenta que hay un nodo. Entonces yo tengo corrientes diferentes. Para que se pueda hacer ese divisor que decían y sumar estas dos sería únicamente si fuera la misma corriente la que circula aquí. ¿Ok? Esto no es una malla porque aquí hay bueno, es una malla, pero que se comparte con la siguiente, ¿no? No es una malla aislada. En el caso anterior sí teníamos una malla que estaba aislada y ahí sí se podía hacer el divisor y era directamente la resistencia. En este caso no. Entonces, cuando no ocurre eso, pues hay que recurrir a la ley de Ohm. ¿Ok? Y la ley de Ohm, en este caso, si yo mido la resistencia aquí, pues tengo el voltaje aplicado ahí, que es VI, y la corriente en ese punto sería IB. ¿Ok? Y para poder conocer IB, pues nos tenemos que ir al nodo. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a ese nodo, ¿cuánto vale IB? Vale menos IE por menos 1 más alfa. Entonces sería IE menos alfa IE. Ok, sí, también. ¿Ok? Pero me falta aquí la IE. ¿Ok? O también pues sería 1 menos alfa. Profe, Perdón, ¿sí? ¿por qué, por qué IB? O sea, estamos hablando de donde está R y R mayúscula. No, estamos hablando, la resistencia la estás midiendo aquí. Ah, Acuérdense ok. que la resistencia de entrada se mide aquí, donde está indicada esta flechita azul. Aquí es donde la estamos midiendo. Entonces, es el voltaje que está aquí y la corriente que entra aquí. ¿Ok? Ujú, ujú. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Ok. Bien. Y ahora, ¿cuánto vale IE en términos de BI? Para poder eliminar esa variable, o cuánto vale BI en función de IE para poder cancelar IE, ¿no? Habría que dejar en los mismos términos para poder cancelar las variables. ¿Ok? Entonces, ¿a qué sería igual BI, por ejemplo? Pues BI sería igual a IE por R minúscula más R mayúscula. Exacto. Entonces sería IE por RE más R. ¿Ok? Entonces, estas dos se van a cancelar. ¿Ok? Y por lo tanto, Rin sería RE más RE entre 1 menos alfa.
¿ok? Y de manera alternativa, pues recuerden que esto también lo pueden expresar en función de beta. Ahí depende de qué les den en el problema, ¿no? Entonces este sería beta entre beta más 1. Y si lo simplifican, quedaría entonces que Rin es igual a beta más 1 por Re más Re. ¿Ok? Entonces cualquiera de estas dos es válida, ¿no? Si la tengo en función de alfa o si la tengo en función de beta, pero esa sería entonces la resistencia de entrada. ¿Dudas? Bien, entonces ahorita ya dijimos que BI sería Re más Re por IE. Y el voltaje de salida, ¿cuánto les quedaría? Sería menos alfa IE por RC. Ujú. Menos alfa IE por RC. ¿Ok? Considerando de nuevo que aquí hay 0. Y entonces esta corriente está en sentido contrario que la IC y que esta es igual a la que pasa por la fuente dependiente. ¿Ok? Entonces el signo negativo es porque van en sentido contrario y alfa IE sería entonces la corriente que circula por la resistencia RC. ¿Ok? Por lo tanto, la ganancia del amplificador sería la relación BO entre BI. ¿Ok? Y eso nos daría entonces alfa, perdón, menos alfa RC entre la suma de las resistencias RE. ¿Ok? Y las IE se cancelan. Bien, en el caso de la resistencia de salida, ¿cómo les quedaría? Eso sí sería RC. Esa sí es directamente RC.
Ok, bueno, entonces lo único que nos falta obtener es la ganancia total desde la salida hasta la señal. Ok, entonces, ¿cómo les queda ahí BI en función del voltaje de señal? O si se les hace más fácil, escribimos la ecuación de la malla. Ahora sí sería un divisor, ¿no? No va a ser un divisor así directo porque acuérdense que sigue ocurriendo lo mismo. La corriente que pasa por RSIG no es lo mismo que la que pasa por las RE. Sí tenemos aquí una malla, pero esta corriente que circula aquí no es la misma que la que circula acá, por esta. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, hay que escribir la ecuación de la malla, que sería menos Bsig, luego la caída en Rsig, considerando ese sentido, que la corriente que circula es IB, y luego más, ahora sí, la suma de las resistencias por la corriente que circula por ellas, que es IE. Y eso es igual a 0 en esa malla. ¿Ok? Después, pues lo tenemos que poner todo en términos de, primero, si quieren, de una sola corriente y luego ya después del voltaje que necesitamos. Entonces, lo que podemos hacer es RSig y entonces IB, ¿cuánto sería en términos de IE? Es lo que habíamos obtenido aquí, ¿no? Sería esta de aquí. Es 1 menos alfa por IE. Luego más las RE por IE. Y eso es igual a Bsig. Entonces sería 1 menos alfa por Rsig más RE más RE es igual a Bsig entre IE. Y ahora nada más IE la ponemos en términos de BI para poderla sustituir aquí en la ganancia, ¿no? Entonces, en términos de BI, nos quedaría Bsig entre BI entre la suma de las resistencias RE. Entonces, ¿cómo les queda Bsig entre BI?
Sería 1 menos alfa RSIC entre RE más RE más 1. Ujú. Y esto sería equivalente también si este lo ponemos en función de beta, como lo hicimos aquí, 1 menos alfa nos resultó 1 entre beta más 1, ¿no? Entonces, esto sería equivalente a que lo tuvieran como RSIG entre beta más 1 por RE más RE más 1. ¿Sí? En términos de alfa o en términos de beta. ¿Dudas? Entonces ya nuestra ganancia total sería el producto de estas dos, ¿no? Estas dos ganancias multiplicadas nos darían la ganancia total. ¿Dudas? Bien, entonces igual aquí en las diapositivas viene paso a paso. RIN, luego calculamos IB, como habíamos visto es esa, IE, y de ahí nos daba la resistencia de entrada. Luego para el voltaje de salida, lo que obtuvimos, para la corriente IE, y esa sería entonces la ganancia de voltaje en función de las resistencias, nada más, RC y RE, que consideramos IE nada más, ¿no? La cual también podemos relacionar con la GM del modelo de esta manera, ¿no? Entonces, estas también son equivalentes si usamos esta o usamos el modelo que tiene GM. La resistencia de salida quedamos que es RC. Y después también podemos hacer el análisis si le incluimos una resistencia de carga y va a suceder lo mismo. Vamos a tener ahora el paralelo de RC con RL. Por lo tanto, esa sería la expresión calculando en función de RC y RL con el paralelo de esas dos. Y la ganancia total nos quedaría entonces expresada de esta forma después de hacer toda el álgebra. Y considerando resistencia de carga. ¿Tienen alguna duda en esta configuración? ¿Cuál creen que sea el objetivo de usar esta configuración con resistencia de emisor a diferencia de la anterior? ¿En qué creen que le beneficia?
si comparamos ambas configuraciones, ¿no? ¿Por qué creen que esta tendría alguna ventaja sobre la que no tiene resistencia de emisor? ¿Se acuerdan de las características ideales que veíamos de los modelos en la primera unidad? ¿Cuáles son las características ideales de un amplificador de voltaje? Que las ganancias sean infinitas. Ajá, eso en términos de ganancias. ¿Y de las resistencias? Porque finalmente la ganancia va a ser finita, pero en cuanto a las resistencias, ¿qué podemos decir que son las características ideales? Creo que recuerdo que era que las resistencias de entrada tenían que ser muy grandes y las de salida muy pequeñas. Exacto. Eso es lo que queremos, que la resistencia de entrada o impedancia de entrada sea alta y la de salida sea baja. ¿Ok? Y si observan, en el caso de la resistencia de entrada, pues lo que obtuvimos es esta relación de acá. ¿Ok? Entonces, si se fijan, esta relación beta más 1 amplifica a la suma de las resistencias que están en el emisor. ¿Ok? La del modelo, que es R minúsculas, y la que tenemos en el circuito de polarización de esta configuración, que es la que está con mayúscula. ¿Ok? Entonces, esta va a tener una resistencia de entrada más grande. ¿Ok? A comparación de la configuración anterior, donde nuestra resistencia de entrada era únicamente la resistencia del modelo, la que tenemos en el modelo híbrido. Acá en este caso sería la del modelo T más la que tenemos de manera externa conectada y amplificada beta veces más 1. ¿Okay? Entonces, esta es la ventaja que tiene esta configuración, que nos va a permitir obtener una resistencia de entrada mucho mayor que en el caso anterior. ¿Okay? Entonces, esa es la ventaja de usar esta configuración. ¿Okay? ¿Dudas? Bien, entonces vamos con la última configuración básica, que es el que le vamos a llamar amplificador de base común. ¿Okay? Esta es la configuración, ya el circuito en CA. De nuevo, aquí ya estamos considerando que la polarización es correcta para que el transistor esté en modo activo. Y entonces vamos a hacer el análisis para esta configuración. ¿Okay? Entonces vamos a hacerlo de nuevo de la misma manera. Inténtenlo ustedes. Cualquier duda me dicen y después vemos cuál es la solución. Bueno, primero me falta ponerles el modelo. ¿Qué modelo utilizarían ahí? Recuerden, este es base, este es colector, este es emisor. ¿Qué modelo usan? ¿Híbrido o T?
Sería híbrido, ¿no? ¿Por qué híbrido? ¿Cuál era la clave para identificar qué modelo usamos? La resistencia en el emisor. Ajá. ¿Y estás seguro que no tiene una resistencia conectada al emisor? La clave no es que se llame RE. La clave es que haya una resistencia conectada en el emisor. Ok. Sí, entonces sería T. Tenemos RSIG, entonces es un modelo T. Ahora sí, ya que tienen ese modelo T, hagan el análisis.
Bien, ¿alguna duda en esta configuración? En cuanto a las resistencias, pues aquí tienen la respuesta, ¿no? La resistencia de entrada es igual a RE. Si no lo alcanzan a visualizar bien, lo pueden ver si redibujo el circuito que tienen ahí. Así como lo redibujé es lo mismo, ¿no? Y en este caso, aquí sí es la misma corriente entre estas dos resistencias. Por esta razón, Rin es directamente Re. Okay. Y en el caso de RO es lo mismo que los casos anteriores, por eso RO es igual a RC, ¿no? De nuevo, si se van a este circuito, este sería BI, que tenemos en RE. Por lo tanto, su voltaje de entrada es un divisor de voltaje. En la parte de salida tenemos exactamente lo mismo que el caso anterior. IE, nada más lo único que cambiaría aquí es el signo, porque IE fluye hacia el emisor, ¿no? De la base hacia el emisor. Entonces, en este caso sería menos alfa RC. Y acá es menos DI entre RE. Por lo tanto, este amplificador no va a ser inversor. Y esta sería su ganancia. Y entonces la ganancia completa de OBSIG sería el divisor de la entrada perdón, es RE minúscula.
Bien, ¿sí les dio eso o hay alguna duda? O algo que se me haya pasado. ¿Dudas? Bien, entonces igual aquí en las diapositivas tienen paso a paso los valores. Igual lo pueden relacionar con GM. Para todos los casos, esto sería alfa entre RE, pues sería GM. Y si agregamos la resistencia de carga, pues va a ocurrir lo mismo, nada más va a estar en paralelo con RC. Y esa sería la ganancia total. Entonces, estas ya las podrían tomar como fórmulas si cuando ustedes analizan una configuración llegan a un circuito de CA igual desde el que partimos, ¿no? Ya no sería necesario hacer el análisis de pequeña señal, sino ya estas las podrían tomar como fórmulas si llegan a una configuración que tenga esta misma estructura de CA que vimos en estos tres casos. ¿Dudas? Bien, entonces vamos al siguiente tema. Hemos estado hablando ahorita todo de cómo funciona el transistor en modo activo. Por eso hemos hecho los análisis de amplificación usando modelos de pequeña señal. ¿Okay? Ahora vamos a considerar qué pasa cuando este transistor trabaja en las otras dos regiones. El funcionamiento del transistor va a ser como el de un interruptor. Y es de ahí de donde yo les decía que cuando trabajamos en corte y saturación, es donde se trabaja para la electrónica digital, que es cuando yo quiero 0, si estoy en saturación, quiero un voltaje 0, y si estoy en corte, quiero obtener el voltaje de la alimentación o el VCC, que si estamos hablando de tecnología TTL, pues son 5 volts, ¿no? Entonces 0 o 5 volts es lo que yo quiero. Entonces voy a tener 5 cuando esté trabajando en la región de corte y voy a tener 0 cuando esté trabajando en la región de saturación. ¿Okay? Y donde vamos a medir entonces la salida es en el colector. ¿Okay? Entonces la clave de todo es lograr hacer o llegar hasta este punto de operación. ¿Okay? Si se acuerdan, nosotros habíamos establecido que si bajan más allá de los 0.3 entre el colector y el emisor, pues entonces entraríamos a la región de saturación. ¿Okay? Entonces lo que hay que hacer es polarizar al transistor de tal forma que yo pueda alcanzar este punto o borde de saturación, de ahí hacia abajo, ¿no? Y la saturación entonces hace que el circuito se cierre, fluya la corriente toda hasta tierra, ¿no? Y esa es la corriente de saturación. ¿Okay? Entonces vamos a ver aquí cuáles son las condiciones que nos van a permitir pasar, digamos, desde este punto A hasta este punto B sin pasar por el modo activo. ¿Okay?
Nos interesa estar trabajando entre estos dos puntos, entre el A y el B o más abajo acá en el B, pero que nos permite estar en las regiones que están aquí a los extremos de esta curva. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Okay. Pues lo que vamos a lograr es a partir de el voltaje que nosotros apliquemos en la unión base-emisor, ¿okay? Y de la corriente que se genere aquí en la resistencia del colector, de tal manera que esta caída de voltaje provoque que esta otra caída, que es la de colector-emisor, disminuya significativamente. ¿Okay? Y eso tiene que ser en el valor de voltaje de saturación, que es este punto que tenemos aquí, donde obtenemos esta coordenada, que es la que nos interesa, ¿no? Entonces debemos de buscar que el voltaje de base emisor sea mayor a ese voltaje de saturación, y a partir de aquí, pues entonces ya estaríamos siempre en saturación y garantizaríamos el cero lógico. ¿Okay? Y mientras este voltaje sea menor a 0.5, que es la coordenada aquí de este punto A, este valor de 0.5 en el base emisor, pues entonces vamos a garantizar que no exista una corriente en el colector y por lo tanto este voltaje de alimentación sea el mismo que tenemos aquí a la salida, es decir, entre colector y emisor. ¿Okay? Entonces, estas son las dos condiciones que necesitamos. Para estar en corte, necesito que el voltaje que le apliquemos a base emisor sea menor a 0.5. Esto hace que no fluya corriente por el diodo que estaría en esta unión base emisor, y si no hay corriente acá, por las relaciones con alfa y beta, pues obviamente ni en el colector ni en el emisor va a haber corriente. ¿Okay? Y eso nos hace estar en corte. Entonces, ahora vamos a ver qué sucede en saturación. ¿Okay? Para el corte, simplemente con esta condición, pero ahora vamos a ver qué es lo que sucede en saturación. ¿Hasta aquí alguna duda antes de ir a la parte de saturación? Ok. Bueno, ¿cómo se va a comportar? Vamos a recordar una de las curvas que habíamos visto al inicio de esta unidad, que es esta curva donde nos muestra las curvas que se obtienen entre el voltaje de colector emisor y la corriente que tengamos en el colector, ¿no? Entonces, esta región de aquí es donde estamos en saturación. ¿Okay? Por lo tanto, esta va a estar caracterizada por tres cosas, ¿no? La primera es, en el eje horizontal, es cuál es el voltaje de colector emisor que me lleva a la saturación. Decíamos que de punto 3 hacia abajo es donde tenemos la saturación. Entonces, consideremos que este es el punto de operación en esta curva donde queremos llevar al sistema, ¿no? Entonces, es un valor que es menor a punto 3, cercano o está entre punto 1 y punto 2, ¿no? Este sería el voltaje de colector emisor en saturación. Y la otra coordenada es la del eje vertical, ¿ok? El eje vertical es la corriente de colector y entonces yo estoy buscando cuál es el valor de corriente para ese punto de saturación. ¿Okay? Y además de estos dos, pues yo puedo conocer la recta pendiente que es tangente a ese punto o a ese punto de operación y que sabemos que es el inverso de la resistencia en esa unión, la resistencia colector-emisor en saturación. Entonces, vamos a ver cómo calcular estos tres, cómo calcular corriente de saturación, voltaje de colector-emisor en saturación y la resistencia de colector-emisor en saturación. ¿Okay? La forma de modelar el comportamiento del transistor en saturación está dada por este circuito equivalente que tenemos aquí. ¿Okay? Entonces, si observan, esta terminal es la base, aquí abajo como referencia tenemos el emisor y del otro lado tenemos el colector. ¿Okay? Y el comportamiento sería el siguiente, vamos a tener
un diodo, que es la unión base-emisor, otro diodo, que es la unión base-colector. ¿Okay? ¿Recuerdan en saturación cómo deben de estar polarizadas las dos uniones? Según la tablita que vimos al inicio de esta unidad. Para estar en saturación, ¿cómo deben estar las uniones? Las dos deben de Directamente, ser las dos. directas. Ok, las dos van a ser directas, por lo tanto, en este caso tenemos estos dos diodos, ¿no? Un diodo que va de la base al emisor y otro que va de la base al colector, ¿ok? Entonces ahí estoy considerando esas dos polarizaciones directas. La relación entre corrientes da esta fuente dependiente, porque recuérdense que hay una relación por medio de las betas que nos da la relación entre la base, el colector y el emisor, ¿no? A partir de las betas. Entonces, esa dependencia la vamos a modelar con esta fuente de corriente dependiente. ¿Okay? Bien, entonces, este diodo, que es el del colector, pues lo vamos a modelar considerando la ecuación del diodo, ¿ok? Dependiendo del voltaje que esté aplicada a la unión base-colector. La fuente dependiente es igual una ecuación del diodo, pero considerando ahora el voltaje base emisor. ¿Okay? Y entonces lo que vamos a analizar pues serían tanto los voltajes que hay en esta malla como las corrientes para poder encontrar estas relaciones que tenemos aquí. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, para la corriente de colector, que es el eje vertical, pues si se fijan, nos vamos a ir a este nodo. ¿Okay? Y en este nodo, pues tenemos aquí la presencia de la corriente de colector y tenemos esta corriente que entra, que es la del diodo C, y la que sale, que es la de la fuente dependiente, ¿no? Por lo tanto, la corriente del colector es la resta de estas dos, ¿no? Sería la de la fuente dependiente, que es la que sale, menos la que entra, que es la del diodo DC. Entonces lo que hice nada más fue restar estas dos, esta menos esta, y sería entonces la corriente de colector de acuerdo a ese nodo. ¿Okay? ¿Hasta ahí alguna duda? En el otro lado, aquí de la entrada, en donde podemos obtener la corriente de la base. ¿Okay? De nuevo, considerando estas dos corrientes que salen. ¿Okay? Estas dos corrientes salen, por lo tanto se suman las dos corrientes y sabemos que existe una relación entre la corriente de base, ¿okay? Y la corriente que va, o que circula en este caso por el colector y el emisor. ¿Okay? Entonces, esa relación con respecto a la corriente nos la da el parámetro beta. ¿Ok? Entonces, yo sé que la corriente que circula por el colector es beta veces la corriente de la base o viceversa sería dividido entre beta, ¿no? Entonces, sería esta misma corriente del diodo, pero dividida entre beta, sería la corriente que va a circular por el diodo DB. ¿Ok? Y la otra, pues, es la que circula por el diodo que está en el colector. ¿Ok? Entonces, estas serían las relaciones que tenemos entre las corrientes. ¿Ok? Hasta aquí alguna duda, es nada más el análisis de esos dos nodos.
Bien, entonces la beta que nos relaciona estas dos corrientes, nosotros la vamos a forzar a que se vaya hacia estos valores bajos de beta. ¿Ok? Estas dos regiones, ¿no? Acá tengo un beta que es bajo y acá tenemos un beta que es alto. Pero lo que nosotros debemos de hacer es forzarlo a irse de donde el beta tiene un valor muy bajo. ¿Ok? De ahí entonces vamos a determinar algo que le vamos a llamar beta forzada. ¿Ok? Y la beta forzada es esa que nos permite llegar a la región de saturación. ¿Ok? Y que en general debe ser más pequeña que la que conocemos o utilizamos en el modo activo. ¿Ok? Por lo tanto, esta beta forzada va a ser menor o igual a la beta nominal que utilizamos para el análisis en modo activo. ¿Ok? Y sería la relación entre estas dos corrientes, ¿no? Sigue siendo la misma relación entre la corriente de colector y la corriente de base, pero específicamente en la región de saturación. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Bien, entonces la corriente de saturación o esta coordenada para el punto X que tenemos aquí, la vamos a calcular por medio de esa beta forzada. ¿Ok? ¿Dudas? Bien, entonces ahora vamos con el voltaje. ¿Ok? Entonces, a mí me interesa el voltaje que va a haber entre colector y emisor, ¿no? Es decir, este voltaje que está aquí. ¿Ok? Por lo tanto, pues esto es una malla y yo puedo obtener ese valor conociendo el voltaje de base emisor, que es el que está entre estos dos, es el de base emisor, y el de base colector, que es el que está entre estos dos, ¿no? ¿Okay? Por lo tanto, en esta malla tendríamos que este es el voltaje de colector emisor en saturación. ¿Okay? ¿Dudas hasta ahí? Ok. Bien, entonces, nosotros sabemos que para que estemos en la región de saturación, este debe tener un valor que va a estar entre 0.1 y 0.3. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a suponer o qué valor típico nominal es el que se usa para los cálculos? Pues vamos a utilizar el que está intermedio entre esos dos valores. Y este es el valor nominal que nosotros vamos a considerar para nuestros análisis en saturación, para garantizar que el transistor llegue a la saturación, vamos a considerar un valor de 0.2 volts. ¿Ok? Nuestro valor límite o borde de saturación va a ser el 0.3, pero para garantizar que sí se vaya a saturación, pues lo vamos a poner más bajo, que es el 0.2. ¿Ok? Y de esa manera, entonces, podemos garantizar que se lleva al transistor a la saturación. ¿Ok? Bien, el último parámetro que les decía es esa resistencia de colector emisor en saturación. Y esa, pues decíamos que es la recta tangente a ese punto, por lo tanto, pues haciendo la derivada del voltaje respecto a la corriente de colector y evaluada
en el punto de operación con IB y la ICSAT que obtuvimos anteriormente, entonces obtendríamos cuál es esta recta pendiente. ¿Ok? Y entonces, ya finalmente, esta sería la forma en la que vamos a modelar ya un transistor que está en saturación. ¿Ok? La unión base-emisor polarizada directamente nos da 0.7 y del otro lado, la unión colector, el voltaje medido entre colector y emisor va a tener un valor de 0.2, que es el que decíamos como valor típico nominal en saturación. Y este sería el modelo. Entonces, este sería el modelo que vamos a considerar. Obviamente hay que garantizar esas condiciones que estuvimos describiendo anteriormente. ¿Dudas? Bien, entonces para concluir esta unidad, únicamente nos queda este modelo, que es el modelo a gran señal. ¿Okay? Sin embargo, el próximo martes yo tengo un trabajo en CONACYT para evaluar un posgrado y no los voy a poder ver de manera síncrona. ¿Okay? Entonces, lo que voy a hacer para la clase del martes, les voy a grabar este último tema. ¿Okay? Y también les voy a dejar algunos ejercicios resueltos de los temas que vimos hoy, que son las configuraciones básicas y el transistor como interruptor, para que los analicen y veamos dudas de ejercicios el próximo jueves. ¿Okay? Que el próximo jueves sí nos veríamos de manera síncrona. ¿Okay? No sé si haya alguna duda. O respecto al proyecto o de las prácticas. Ya están ahí las prácticas. Bueno, hoy están dando mantenimiento en Didactic, entonces no van a poder acceder, por lo menos en el transcurso de este día. Pero igual, no sé si ya checaron, pero ahí están también ya las prácticas para aquellos que quieran hacerla de manera voluntaria para incrementar su calificación final. Y pues nada más nos queda pendiente el examen parcial de esta unidad. El examen parcial de esta unidad sería el martes, que es 15, creo que 15 de junio. Y es martes 15. Okay. Entonces, ese día sería la evaluación de esta última unidad que vamos a alcanzar a ver del curso. Y ya pues solo quedaría pendiente su proyecto final y aquellos que quieran hacer las prácticas, ¿no? Entonces, básicamente con eso concluiríamos el curso. ¿Okay? Entonces, no sé si haya alguna duda. Nadie.